Dios les bendiga, jóvenes. Es una bendición el poder estar aquí con ustedes en este día. Les invito que, tomando las Sagradas Escrituras, vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Vamos a considerar un nuevo tema con la ayuda bendita del Señor. Libro de los Proverbios, en su capítulo 17, versículo 17, vamos a dar lectura con la ayuda bendita del Señor. Libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 17, en su versículo 17, y posteriormente elevamos a Dios una oración pidiendo de su gracia. Dice así la palabra del Señor: en todo tiempo ama al amigo, y el hermano para la angustia es nacido. Oramos. Dios eterno y buen Padre celestial, en esta hora, Señor, delante de tu divina presencia nos allegamos, dándote infinitamente gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor eterno, porque sabemos, Padre celestial, que tú nos escuchas, que tú nos bendices. Y es por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, Señor eterno, que hasta el día de hoy estamos aquí, Padre. Gracias. Hoy, Señor eterno, hemos de escuchar palabra tuya, Dios de la gloria. Palabra que es viva, palabra que es eficaz, Señor, más poderosa que cualquier martillo. Dios de la gloria, te pido que en el nombre de Cristo tú te glorifiques. Toma mi vida en tus manos, Señor eterno, para dar este mensaje, Señor eterno. Respalda mi vida con el poder de tu Espíritu Santo. Dios de la gloria, habla tú por medio de mí, Señor amante. Asimismo, Señor eterno, está tu pueblo, Señor eterno, que está viendo esta transmisión. En el nombre de Cristo, derrama de tu gracia. En el nombre de Jesús, derrama de tu gracia, Señor eterno. Y que, Padre, tu palabra, Señor eterno, haga el efecto necesario en sus vidas, Señor eterno. Señor, conforme a sus necesidades, Señor eterno. Ven a bendecir nuestras vidas, ven a darnos de tu gracia, ven a respaldarnos, Señor eterno, con la divina presencia de tu Espíritu Santo. Y que, Señor eterno, tú seas quien tome el control de estos momentos, Señor de la gloria, y así tu nombre sea en gran manera alabado, exaltado y bendecido. Sé que lo harás, Señor, porque eres bueno y harás mucho más de lo que no te sé pedir. Te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Ocupen su lugar con la ayuda bendita del Señor. Un buen amigo es como un perfume. Si es original, siempre sentirás su presencia. Si es falso, lo sentirás solo por un momento. Hoy vamos a considerar, por medio de la bendita palabra del Señor, el valor de la amistad. Todos en esta tierra, hablando humanamente, tenemos la necesidad de relacionarnos con terceras personas, tener una cercanía, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea aún dentro de la congregación, ¿verdad? Tenemos la necesidad de relacionarnos, pero existen ciertas personas que tienen y toman un lugar importante en nuestra vida. A ellas se les puede considerar amigos. Por eso hoy vamos a considerar este tema tan importante, el valor de la amistad. La Escritura nos dice, en todo tiempo ama al amigo, y el hermano para la angustia es nacido. La actitud que uno debe de tomar necesariamente para relacionarse con las terceras personas es muy importante, ya que el Señor lo ha establecido de esta manera. Y para entender esto, necesitamos saber que el valor tiene un significado muy distinto a un precio, ya que la amistad es algo que no se puede comprar, sino algo que el hombre le da, en este caso le da un valor, ya que el precio, ¿verdad?, es un valor monetario, es algo que el hombre dice tiene tanto costo. Pero hablar del valor es hablar de la importancia, es esa cualidad o esa virtud que hace que algo tenga, ¿verdad?, o sea bien parecido hacia nuestra persona. Entonces, hablar del valor es darle la importancia, es darle el lugar que merece a aquella persona o aquella cosa, aquel objeto que tiene
relevancia en nuestra vida. Por eso, hablar de la amistad es hablar de ese tipo de vínculo que se cultiva con un trato asiduo, que quiere decir que es constante, que es persistente y en el interés recíproco a lo largo del tiempo. El ser humano siempre va a necesitar vivir en una sociedad para sentir plenitud. Por eso se han establecido relaciones saludables con sus semejantes, basándose en el respeto, en la benevolencia, en la empatía, ya que sin esto una sociedad no puede vivir, ya que sin esto, sin reglas, sin normas, una sociedad se iría a la ruina. Nosotros tenemos nuestra norma, la bendita palabra del Señor, nuestra norma de fe y conducta. Hablar de la amistad entonces, de esta forma, es una relación amistosa. La persona obtiene los mismos beneficios que aporta. Es decir, si cuida, es cuidado. Si quiere, es querido. Y si ayuda, en su momento es ayudado. Y todo esto es una bendición porque las relaciones humanas saludables, las relaciones humanas sólidas y estrechas, son un componente importante dentro del plan divino de nuestro Dios, ya que Él así lo estableció, ya que así Él lo mandó. Entonces tomamos en cuenta que un amigo de verdad es aquel con el que se cuenta para toda la vida y que está y estará presente en todo momento. Esto es una bendición, poder contar con amigos, con esas personas cercanas, las cuales sabemos que en todo tiempo estarán dispuestos a ayudarnos. Algo grande y maravilloso es que tenemos un ejemplo máximo. Y Cristo es ese ejemplo máximo de la amistad. Por eso dice la Escritura, en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en su capítulo 15, vamos a dar lectura, San Juan capítulo 15, en sus versículos 13 y 14, con la ayuda del Señor, si lo tienen en su consideración, así como están en su lugar, dice la Escritura, San Juan capítulo 15, versículos 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Nuestro Señor Jesucristo pasó por este mundo rodeado de amigos. Los apóstoles, María, Marta, Lázaro y muchos otros que le conocieron y tuvieron una relación estrecha con Él. Y Él siempre se mostraba, ¿verdad?, en esa actitud positiva de amistad, dando atención, dando el valor, la importancia necesaria. Incluso tuvo entre sus apóstoles a tres quienes parecía unirles con una amistad muy especial. Entre ellos se encontraba San Pedro, Santiago y San Juan, quienes tenían una relación muy cercana. Por eso Cristo nos daba este máximo ejemplo de amistad y dice así la Escritura: nadie tiene mayor amor que este, que ponga a alguno su vida por sus amigos. Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, siempre mostró esa importancia, ese valor de la amistad. Y sobre todo cuando murió en la cruz del Calvario por amor de nuestros pecados. Que siendo indignos, que siendo inmerecedores, que no teniendo, ¿verdad?, en algún momento por nuestros actos, por nuestros pecados, por nuestra maldad, oportunidad, Cristo extendió su gracia, dando su vida por amor a nosotros, por amor a nuestra vida. Por eso dice la Escritura, nadie tiene mayor amor que este, más que alguno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo Jesús dice, vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Cuán importante es considerar esto. Cristo es el ejemplo máximo de la amistad, quien siempre estuvo en el momento necesario, en el momento oportuno, que sufría, que lloraba al ver la necesidad de sus amigos. Eso es una amistad verdadera, el ejemplo que Cristo nos ha dado. Por eso vamos a considerar cómo es el valor de la amistad. Y para esto necesitamos considerar un punto muy importante,
la unidad. La unidad proviene del latín unitas y significa cualidad de uno. La unidad es la propiedad de las cosas y las personas de mantenerse juntas sin conseguir dividirse, alterarse, fragmentarse o destruirse. Entonces, es una unidad que no se remite a un individualismo, a un aislamiento o a la soledad, sino que siempre se mantiene en conjunto, en compañía de alguien, que consigue no dividirse, no alterarse, no lastimarse, no fragmentar, no destruir lo que se ha construido, ya que hablar de la amistad es algo que se va construyendo al paso del tiempo. Y muy importante, dentro del valor de la unidad, el valor de la amistad es la unidad. La unidad lo podemos ver, vamos a considerar la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, con la ayuda bendita de nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de Samuel, en su capítulo 18, vamos a dar lectura. Capítulo 18, versículos 1 al 4, con la ayuda de Dios, vamos a dar lectura con la ayuda del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 4, con la ayuda bendita del Señor. Si ya lo tienen a su consideración, damos lectura a la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y amólo Jonatán como a su alma. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su alma. Y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí y dióla a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. La importancia, el valor de la amistad. En este primer punto, la unidad. Podemos ver la historia de Jonatán y David. En este capítulo, después de que la grande victoria que David había alcanzado, haber derrotado, ¿verdad?, al gigante Goliat, dice la Escritura, ¿verdad?, que como él hubo, terminando de hablar David con Saúl, vio cómo Jonatán, el alma de él se unió, fue ligada con la de David, y Jonatán mostraba un gran amor, un gran aprecio hacia David. Podemos ver que Jonatán y David provenían de entornos muy diferentes. Jonatán venía de la realeza, David un pastor de ovejas, pero que tenían algunas cosas clave en común. Algo muy importante, eran guerreros, los dos eran hombres de guerra, eran hombres de fe que servían al Dios viviente. Fue algo que influyó mucho en ellos, tener esa relación, tener una fe única, ¿verdad? Como dice la Escritura en el libro de Efesios, tenemos una fe, un Dios, un Padre. Compartir esos puntos claves importantes. Se les proporcionó también el valor y la fuerza que Dios les había dado y que necesitaban cada uno de ellos para con el otro. Importante es ayudarse. Y la unidad se muestra siempre, jóvenes, cuando el hombre está dispuesto a ayudar en todo momento, no importando la situación. Podemos ver, como dice la Escritura, que Jonatán y David hicieron una alianza porque Jonatán le amaba como a su alma. Y aún Jonatán estuvo dispuesto a darle todo lo que tenía con tal de ver bien a David. Y por eso vamos a considerar en este mismo libro, primer libro de Samuel, en su capítulo 20, con la ayuda del Señor, en su versículo 42 vamos a dar lectura a esta parte escritural. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 42, con la ayuda del Señor, dice así la palabra del Señor. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová sea entre mí y ti, y entre mi simiente y la simiente tuya, para siempre. La importancia de la unidad o el valor de la amistad en la unidad es que el hombre siempre debe estar dispuesto a mantenerla. Hablar de la unidad es hablar de esto que es tan importante,
que, ¿verdad? Lo habíamos ya considerado, la unidad, que es, ¿verdad?, mantenerse juntos, unidos y no dividirse a pesar de las muchas dificultades. Había situaciones que David estaba pasando en esta parte escritural, ¿verdad? David estaba huyendo porque Saúl, padre de Jonatán, estaba tomando una actitud muy negativa por el crecimiento y el éxito que David tenía, a tal grado de tener el deseo aún de matarle. Pero algo que mostró Jonatán a David es siempre esa unidad, haciendo un pacto con Dios, un compromiso con el Señor. Por eso dice la Escritura: vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová sea entre mí y ti. La persona de la amistad, hablar de esa persona que se le considera un amigo, es que se ha hecho un pacto. Hay muchas cosas que nos llegan a relacionar, que nos llegan a ser clave para llevar a cabo una amistad, pero es importante sobre todo hacer un compromiso de esa amistad. Así tal como la de Jonatán y David, que no importando la situación, siempre estar dispuesto a ayudar, siempre estar dispuesto a brindar, a hacer ese hombro, a hacer ese brazo para levantar, para fortalecer. Podemos ver que es importante la unidad cuando, hablando en la amistad, ya que el hombre llega a pasar muchas circunstancias adversas. Muchas veces hay luchas, ¿verdad?, que el joven pasa. Y en algunas ocasiones algunos prefieren mantenerse en soledad, en aislamiento, pero el Señor muestra esto: hay que hacer alianza. El valor de una amistad, el valor de la amistad es en la unidad. Cuando el hombre que está luchando, el hombre que está pasando, en este caso, por distintas adversidades, que está pasando por tentaciones, siempre se muestra esa unidad. Estar dispuesto a dar, estar dispuesto a compartir, a sufrir. Por eso San Pablo decía, ¿verdad?, a las iglesias: llorad con los que lloran. Es importante que dentro de la amistad, y más de la amistad cristiana, de las congregaciones cristianas, existan amigos que estén dispuestos a estar siempre unidos, no importando las situaciones. Por más difícil y por más adversas que éstas sean, es importante que se mantenga ahí esa unidad, eso que no se divide, eso que no se fragmenta, eso que no se mantiene en un individualismo, sino al contrario, que siempre muestra estar dispuesto a ayudar, estás dispuesto a brindar ayuda, a proveer la atención, el tiempo necesario. No solamente hay luchas espirituales, muchas ocasiones hay escasez en lo material, muchas ocasiones hay adversidades, problemas en la familia, y qué hermoso es poder contar con alguien a quien podamos allegarnos y contarle lo que sentimos. Saber que no nos va a decepcionar, que tenemos la libertad. Es importante mantenerse en esa unidad aún en las tentaciones, que podamos tener esos amigos que estén dispuestos a ayudarnos a vencer, a orar, a luchar, a ayunar, a leer la palabra de Dios, que nos impulsen, siempre unidos en el amor de Cristo, en ese amor que es puro, en ese amor que es santo, tal como Jonatán lo sentía hacia David, un amor verdadero, que sus almas eran ligadas, dice la Escritura. Sobre todo, una unidad en el temor de Dios. Cuán importante es que la juventud hoy en día, las amistades que existen, sobre todo esté el temor de Dios, ya que podemos encontrar en muchos lugares, ¿verdad?, relacionándonos en el trabajo, en la escuela, personas que en algún momento dado se les puede considerar un amigo porque están brindando un apoyo o están brindando tiempo, pero que muchas veces no nos indican, no nos conducen al camino correcto. Cuán importante es dentro de la amistad cristiana que sobre todo brote el amor y el temor de Dios, el respeto mutuo para guardar la unidad,
para guardar ese sentir, ese deseo de progresar, de crecer. Es importante que cada uno considere su vida y que viva en unidad con sus amigos, con los más cercanos, tal como Jonatán con David, que le decía, hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, sea entre mí y ti mi simiente y la simiente tuya para siempre, ya que la amistad no tiene fecha de caducidad. Es como una planta que día con día se va regando para tener crecimiento. Por eso es importante la unidad. Otro punto importante a considerar dentro del valor de la amistad es la lealtad. Y la lealtad es la permanencia y apoyo constante a una persona, institución o región, que significa nunca darle la espalda a aquello que reconoces como importante en la vida frente a cualquier dificultad que se presente. Entonces, entendiendo que la lealtad es un principio que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o grupo social que están unidos por lazos de amistad o por alguna relación social, es decir, el cumplimiento de honor y gratitud. La lealtad está más apegada a la relación en grupo. Y esto es algo importante. Cuán importante es que exista esta lealtad, ¿verdad?, dentro de las amistades cristianas. Jonatán tenía razones para renunciar a David. Al paso de la amistad que se fue dando, podemos que su amistad no estuvo exenta de estrés. Antes, la propia vida de Jonatán se vio amenazada por la lealtad a David. Vamos a considerar el primer libro de Samuel en su capítulo 20, pero ahora en su versículo 32 y al 34 con la ayuda bendita del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 32 al 34, damos lectura a la palabra del Señor y dice así. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y díjole, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David. Y levantóse Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan en el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. La lealtad se muestra en todo momento. Y como veíamos, Jonatán tenía razones. El sentimiento de odio, el deseo de que David muriera de Saúl hacia David, por causa del engrandecimiento de la persona de Saúl, podemos verlo en la Escritura. Como dice la palabra del Señor, que cuando llegaban de las guerras, el pueblo cantaba y decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y la actitud que tomaba Saúl era una actitud errónea, porque a pesar de que él era el rey, se sentía amenazado por David. Y hasta el momento en que llegó a expresar, ¿verdad?, las siguientes palabras, diciendo, solamente falta que le den el reino. Pero cuando hay una verdadera amistad, una amistad donde existe la lealtad, una amistad donde existe este sentimiento de no darle la espalda a aquellos que tú estimas, a aquellos que tú les tienes o han sido o son importantes en tu vida, Jonatán siempre dio esa lealtad hacia David. Vemos la Escritura, dice cómo Jonatán le pregunta a su padre, ¿pero por qué morirá? ¿Qué ha hecho David para que tú tengas ese sentimiento hacia él? Y Jonatán, entonces Saúl dice que arrojó una lanza. Entendiendo esto, que Jonatán entendió el grande sentimiento de odio que sentía Saúl hacia David. Y aún, ¿verdad?, dice la Escritura que lo estimaba de grande manera. Pero sin embargo, a todas las situaciones, Jonatán fue ciertamente un fiel hermano, un fiel amigo a David. Y esto fue algo recíproco, porque de la misma manera,
Aún después de la muerte de Jonatán, David permaneció fiel a los descendientes de Jonatán. Los trató cuidándolos como si fueran miembros de su propia familia. La lealtad se basa en esto, no darle la espalda. Ciertamente hay muchas ocasiones, ¿verdad?, en que como humanos llegamos a disgustarnos, llegamos a tener diferencias entre amigos, entre compañeros. Y existen muchas cosas, se han dejado de hablar, se molestan y se distancian. Pero debemos entender algo, que a pesar de todas las diferencias, el valor de la amistad o la importancia debe ser mucho más grande que los sentimientos, que los enojos. Si en algún momento llegaron a distanciarse, llegaron en algún punto a chocar con algún pensamiento, con alguna idea, pero no es para siempre. No es para siempre, porque se debe mantener la lealtad aún en el momento en que pueden llegar a estar distanciados. Deben demostrar lealtad a sus amigos, porque son esas personas cercanas, esos que siempre van a estar ahí. Y sobre todo, ser leales. Si en algún momento dado se llegan a disgustar, se llegan a molestar, reconciliarse en el amor de Cristo. Podemos ver esto tan grande que es el ejemplo de Jonatán y David, que Jonatán mostraba su fidelidad, su lealtad completa hacia David, pero también David, aún después de que Jonatán ya había muerto, él mostraba esa lealtad, él era fiel a ese pacto, a ese compromiso de amistad que ellos habían hecho. Es importante que nosotros seamos leales en la enfermedad. Muchas ocasiones, ¿verdad?, esos amigos que estimamos se ven en enfermedad. Hoy día es muy triste escuchar que la juventud pasa por muchas enfermedades, pero el amigo que es leal, el amigo que nunca da la espalda, siempre va a estar ahí. Cuando uno se enferma, va hoy por medio, ¿verdad?, es tan fácil comunicarse por medio de tanta tecnología, un mensaje, una llamada, ir a visitarlo, darle atención, ser leal en el dolor. Muchas veces es notorio, ¿verdad?, en las personas, en sus expresiones, el semblante caído, que hay tristeza, que hay sufrimiento. Darle el interés, mostrar esa lealtad, en ver qué te pasa, qué tienes, en qué te puede ayudar. Ser leales. Cuando un amigo esté pasando por pruebas, por tribulaciones, es importante, ¿verdad?, que seamos leales, que mostremos siempre lo que es necesario para brindar esa confianza, para brindar esa amistad, darle el verdadero valor de esa amistad. Por eso es importante que cada uno tenga ese deseo de lealtad, ese sentimiento, esa permanencia, sobre todo porque unos a otros nos debemos gratitud. Son muchos los momentos que entre amigos podemos disfrutar, entre amigos podemos convivir, son gratos momentos, nos debemos honor, nos debemos gratitud, nos debemos ese respeto, esa lealtad en todo momento, y es algo muy, pero muy importante. También algo muy importante dentro del valor de la amistad es la honestidad. Vamos a considerar la bendita palabra de nuestro Señor. Primer libro de Samuel, en su capítulo 19, con la ayuda bendita del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 19, en sus versículos 1 al 4, con la ayuda bendita del Señor. Vamos a dar lectura a esta parte escritural, y si ya lo tienen, dice así la bendita palabra del Señor. Primero del libro de Samuel, capítulo 19, versículos 1 al 4, dice así: Y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus criados para que matasen a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto mira ahora por ti hasta la mañana, y estate en paraje oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuviereis, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que notare.
Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y díjole, no peque el rey contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti. Antes sus obras te han sido muy buenas. Hablar de la honestidad, ser íntegros dentro de la amistad. Jonatán, como un buen hermano, siempre hablaba bien de su amigo David. Nunca fingía dentro y frente a David ser alguien y a sus espaldas, ¿verdad? Se mostraba y decía, no, es que David es malo. No, siempre mostraba una lealtad, defendiéndolo, tomando lugar, parte de su vida y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué sufrirá? ¿Por qué va a sufrir? Dice aquí la escritura, ¿verdad? Que Jonatán dio aviso a David, diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, mira ahora y ve. La honestidad, el prevenir, el procurar el bien, hablar la verdad. Y dice, ¿verdad? En la escritura, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Y díjole, no peque el rey contra su siervo David, porque pues ninguna cosa ha cometido contra ti, antes todas sus obras han sido muy buenas. Cuán importante es que dentro de la amistad cristiana, la amistad que cada uno de ustedes lleva, que cada uno de ustedes tiene, exista la honestidad. Que siempre hablen bien de sus amigos frente a los demás, que siempre hablen correctamente. Cada vez que los demás intenten en algún momento dañar, lastimar, dañar el testimonio aún de sus amigos, ustedes puedan mostrar honestidad y hablar lo que es correctamente, brindar ese apoyo. Podemos ver que en esa honestidad, en ese sentimiento puro de Jonatán hacia David, él intercedía por él. En el versículo 6 dice, y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró, vive Jehová, que no morirá. Jonatán siempre se mantenía íntegramente en esa amistad. David estaba escondido, David estaba siendo perseguido por su padre, escondido, mas Jonatán siempre mostró esa honestidad, siempre mostró ese sentimiento, ¿verdad?, de honestidad, diciendo, pero no ha hecho nada malo. Antes yo lo conozco y sé que las obras que él ha hecho son buenas, son agradables. Algo más importante dentro de la amistad es que Jonatán fue pacificador. Quiso ayudar a restaurar esta relación entre Saúl y David. Por eso dice el versículo 7 de este mismo capítulo. Llamando entonces Jonatán a David, declaróle todas estas palabras, y él mismo presentó a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Qué importante es, jóvenes, que cada uno de ustedes tenga honestidad dentro de sus amistades. Hablar de la honestidad es hablar de decir las verdades. Muchas veces como jóvenes nos vemos, ¿verdad? El joven se ve siendo tentado por diferentes cosas. Y muchas veces el hombre se lo calla, ora a Dios, pero siempre es bueno apoyarse mutuamente. Aun cuando nosotros vemos que alguno de nuestros amigos está desviándose del camino del Señor, que alguno de nuestros amigos está yendo por camino equivocado, nosotros debemos ser honestos, hablar con la verdad, decirle, oye, te estás apartando del Señor, has perdido tu comunión, has dejado de venir al templo. Esto es lo hermoso de la amistad, el valor de la amistad, ser honestos, brindar esa ayuda, esas verdades que muchas veces al hombre no le gustan escucharlas, pero que son necesarias para enmendar nuestros caminos. Por eso, joven, tú que eres amigo, que tienes amigos y que tú eres un amigo, siempre debes demostrar honestidad. Si en algún momento ves que algo está yendo mal o que hay alguna situación que no es correcta, mencionarla para tener una amistad sana. Muchas veces llegará el momento en que no les agrade y se enojen, pero es por el bien del alma de aquel que está yendo por mal camino. Mostrar honestidad,
mostrar honestidad. Podemos ver cómo Jonatán era un confidente cercano a David. 1 Samuel capítulo 20, sus versículos 8 y 9, dice así la bendita palabra del Señor. Y harás pues misericordia con tu siervo, ya que has traído tu siervo a alianza de Jehová contigo. Y si maldad hay en mí, mátame tú, que no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo entendiera ser consumada la malicia de mi padre para venir sobre ti, ¿no habría yo de descubrírtelo? Cuán importante es mostrar honestidad dentro de la amistad. Lo necesario. David tenía un temor de acercarse hacia el padre de Jonatán, hacia Saúl. Pero Jonatán le dice: nunca tal suceda. Antes, si yo entendiera que fueras para que te hicieran daño, yo mismo te lo diría. Porque eso es necesario, hablar con la verdad, hablar con lo que es necesario, aunque muchas veces al hombre no le agrade. También Jonatán se puso en su lugar una y otra vez. En una ocasión, tratando, ¿verdad?, que David huyera de su padre, casi muere atravesado, como lo habíamos considerado, por una lanza que su propio padre le arrojó. Siempre debemos ser honestos, mostrándonos a la verdad tal cual somos. Jóvenes, nunca finjan una amistad, nunca aparenten ser más, ni tener más, ni alcanzar más por tener una amistad. La verdadera amistad es la que nos acepta tal cual somos, que nos acepta con nuestros errores, con nuestros defectos, y que aprendemos a crecer, a cultivar, mostrando siempre la honestidad, mostrando siempre y diciendo lo que es necesario para nuestro bienestar, para nuestro bien. Cuán importante, jóvenes, es que consideremos esto, ser honestos siempre dentro de la amistad. Y vamos a considerar un punto más con la ayuda del Señor. Ayudarse y fortalecerse para crecer en el valor de la amistad. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 23, con la ayuda del Señor. En sus versículos 16 al 18 vamos a dar lectura con la ayuda bendita del Señor. Les invito, estando de pie, vamos a leer la parte escritural de primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 16 al 18. Dice así la palabra bendita del Señor. Si ya lo tienen, dice así: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, y confortó su mano en Dios, y díjole: no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y entrambos hicieron alianza delante de Jehová, y David se quedó en el bosque, y Jonatán se volvió a su casa. El valor de la amistad es ayudarse y fortalecerse para crecer. Algo muy cierto es que por ley le correspondía a Jonatán ascender al trono, ya que él era el heredero legítimo al trono. Pero recordemos que Saúl fue el rey escogido por los hombres. Ciertamente Dios lo puso, pero fue el pueblo de Israel que decía: queremos quien nos gobierne. Y Dios puso a Saúl. Mas en el corazón de Dios siempre David fue un hombre conforme a su corazón. Y esto Jonatán lo entendía muy bien, porque llegó a expresar estas palabras. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, y confortó su mano en Dios. Nunca debemos olvidar lo que dice la Escritura: nuestra fortaleza desde nuestra juventud y nuestra esperanza está en Dios, está en Dios. Pueden existir muchas amistades, pero para una amistad verdadera, Dios debe ser el fundamento sobre el cual esa amistad sea edificada. Y jóvenes,
Jonatán entendía esto. Jonatán entendía que era necesario que David fuera el que tomara el trono. Él nunca manifestó celos, él nunca manifestó envidia porque David creciera, porque David alcanzara el lugar. Antes dice la Escritura, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor: no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Se dice que en la vida siempre hay momentos altos y momentos bajos, y debemos aprender a tomarlos todos de buena manera. En la amistad nosotros debemos alegrarnos por los logros, por los alcances, por ver cumplidas las metas y propósitos de nuestros amigos, porque no hay mayor deseo que ver cumplido esos deseos de nuestros amigos. No hay nada más grato que esto. El verdadero amigo, el que va a ayudar a fortalecer para crecer, para tener un crecimiento, siempre se va a alegrar por el éxito, por las metas alcanzadas de su amigo, y va a darle la gloria a Dios, ya que no siempre, ¿verdad?, se va a estar abajo. En algún momento el amigo va a alcanzar también un éxito y va a recibir lo mismo, tal como Jonatán lo hizo. Jonatán aceptó la preeminencia, el privilegio que David tenía de ascender al trono, aunque legítimamente no era el heredero, pero era la voluntad de Dios. ¿Cuán importante es esto dentro de la amistad? También Jonatán aceptó que sería rey de Israel, que David sería rey de Israel, y humildemente él decidió ocupar el segundo lugar. Nunca procuró alcanzar o ser más que David. Antes dice la Escritura, ¿verdad?, que lo amó tanto y le dio todas sus cosas, todo. Pero esto también era parte de la voluntad de Dios. Un verdadero amigo va a ayudarte a encontrar fuerza en Dios. No te va a decir, es que vamos a una terapia para que todos tus problemas se solucionen. Un verdadero amigo, hablando dentro del cristianismo, nunca te va a decir, pues es que oras, no oras, es que estás en pecado, tal como en el caso de Job, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que le vino tan grande mal al ser probado y que sus amigos le decían, tú por tu pecado. No, un verdadero amigo va a ayudar a encontrar la fortaleza en Dios, va a ayudar a que el hombre pueda encontrar en Dios ese descanso. Lo va a guiar por el camino. Le va a decir, oye, veo que estás luchando, veo que estás batallando, vamos a orar juntos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él te ayude. Qué importante es que unos a otros se ayuden dentro de sus estudios, dentro de todo lo que tienen a su alcance, para alcanzar metas y gozarse en uno en el otro. Por eso dice la Escritura, y confortó su mano en Dios. Dios debe ser siempre nuestra fortaleza, Dios debe ser siempre nuestro refugio. Él se muestra siempre como nuestro castillo. Bien decía el salmista, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Bendito sea su nombre. Por eso, jóvenes, la amistad verdadera siempre va a guiarte, va a impulsarte a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos de tener esa responsabilidad, buscar esa cualidad en los amigos, elegir amigos que nos ayuden a encontrar fortaleza en Dios. Si alguien que ayuda a otros a encontrar fortaleza a Dios, ese es el amor que nos empuja a los mejores lugares. La verdadera amistad nos guiará siempre a Cristo, siempre a Cristo, siempre a Cristo. Y para fortalecer una amistad, para fortalecerse mutuamente, necesitan orar juntos. Es divertido, ciertamente, decir vamos a la plaza, vamos a caminar al parque, vamos a comer, a tomar un café, a tomar un helado.
pero nunca olvidemos lo más importante, orar, para encontrar fortaleza, orar los unos por los otros. No, nunca dejar de orar por tus amigos. Aún hay momentos en los que dentro del grupo pueden reunirse en el templo y decir, vamos a orar, vamos a leer la Biblia juntos, vamos a conocer más de Cristo, alimentarnos de la palabra del Señor. Qué hermoso es ver amistades que hacen propósitos y dicen, vamos a hacer un propósito de 40 días de ayuno, de 15 días, de una semana, y en que vamos a ayunar y vamos a pedir a Dios por nuestras necesidades. Cuando cuando entre amigos se hace esto, se vuelve una bendición muy grande. Se vuelve algo maravilloso porque nuestro Dios, que dice la Escritura, San Pablo decía a los hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Nuestro Dios sigue contestando cuando el pueblo ora, cuando el pueblo ayuna, cuando los jóvenes en amistad se unen. Dios fortalece esos vínculos y los hace fuertes para soportar grandes tempestades. Tengan propósitos espirituales entre sí. Llegar temprano al culto, entre amigos apoyarse, aprender a tocar un instrumento musical, aprender o ir a evangelizar, aprender alguna cosa hablando en lo secular, de los estudios. Cuán importante es apoyarse, crecer. Rodéate de personas, joven, que te den ánimo en las pruebas, que te den y te digan, oye, estoy orando por ti, estoy pidiendo por ti. Qué hermoso es rodearse de esto, jóvenes. Por eso es importante, ¿verdad?, considerar esto, el valor de la amistad. La unidad, que es algo muy importante, mantenerse siempre unidos. No importando las situaciones, siempre luchar, siempre mantenerse fieles, en lealtad, mostrando lo que es necesario, ser constantes, tener permanencia, que si en algún momento dado llegan a tener alguna diferencia, pronto sanen, pronto se reconcilien, ser honestos en la amistad, ser honestos y decir lo que tengamos que decir para nuestro propio bien. Y como verdad también es importante ayudarse, fortalecerse para poder tener un crecimiento, para poder tener un crecimiento. Hoy nosotros debemos considerar esto. La amistad es como ese perfume. ¿Qué tipo de perfume está haciendo en la vida de tus amigos? ¿Qué tipo de perfume? ¿Un perfume que dura, que permanece? ¿O que solo está en un momento, en los momentos en que las cosas van bien y después te apartas y te alejas? Por eso, joven, hoy el Señor te habla. Y por último vamos a leer la palabra del Señor. Proverbios, en su capítulo 18, con la ayuda bendita del Señor. Libro de los Proverbios, capítulo 18, vamos a considerar con la ayuda del Señor en su versículo 24, con la ayuda de nuestro Dios. Si ya lo tienen a su consideración, dice así la bendita palabra del Señor. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que el hermano. Joven, hoy Dios te llama a que tú le des el valor a esa amistad que el Señor te ha dado. Son 1, son 2, son 10, son 20, son muchos. Valóralos a cada uno. Apóyense, crezcan, manténganse en unidad, en honestidad, sean leales los unos a los otros y sobre todo crezcan juntos en Cristo Jesús. Dios quiere obrar grande manera, quiere hacer grandes cosas en la juventud. Solamente nosotros tenemos que ofrecerle nuestra vida y sobre todo que su amistad, la amistad que cada uno tenga, pueda ir en crecimiento para la gloria de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él tome tu vida. Muéstrate como ese amigo fiel, como ese amigo leal, como ese ejemplo que Cristo nos ha dado, que en todo momento y en toda necesidad siempre estuvo ahí. Y serás una grande bendición en la vida de todos los que te rodean. Oramos, Dios Padre,
en el nombre santo y sublime de Cristo Jesús. Delante de tu divina presencia, Señor eterno, nos allegamos, dándote gracias, Señor eterno, porque tú eres fiel, Padre, porque tu misericordia, Señor eterno, es para siempre, Señor de la gloria. Señor, en esta hora, dándote gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con amistades, tú nos has bendecido con aquellas personas que ya forman parte, Señor eterno, de nuestra vida y que son y serán cada día una bendición invaluable. Gracias, Señor de la gloria, porque Cristo nos ha dado ejemplo de una verdadera amistad. Por eso Cristo decía, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Oh Señor de la gloria, tómanos, Señor eterno. Ayuda a esta juventud que puedan relacionarse y tener esas amistades firmes, esas amistades verdaderas, esas amistades que se mantengan en la unidad, que se mantengan en lealtad, Señor. Sean honestos los unos de los otros, lo que se tengan que decir, corregir, Señor, cuando sea necesario. Asimismo, Padre, puedan ser ese bálsamo para las heridas, puedan ser esa ayuda, Señor, para el crecimiento, para el desarrollo espiritual, para el desarrollo, Señor eterno, intelectual. Oh Dios de la gloria, glorifícate y bendice, Señor eterno, a esta juventud de Miepi, Padre celestial, y a todas las amistades, Señor de la gloria. Dios eterno, que sobre todo podamos seguir tu ejemplo, Señor, el ejemplo de Cristo, mostrándonos fieles, estando ahí en todo momento, Señor eterno. Dios, guiándonos, Señor eterno, en el camino, Padre celestial. Toma, Señor eterno, a tu pueblo, Padre, esta juventud en tus manos, Señor eterno, y glorifícate en grande manera, Señor. En tus manos nos depositamos y te damos muchas gracias, porque sabemos que te has de glorificar y que harás mucho más, Señor, de lo que no te sé pedir. Te doy gracias, Señor eterno, en el nombre santo y sublime de Cristo, nuestro Salvador y Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, jóvenes. Dios sea con ustedes.